Así bien, estimados estudiantes, hoy estudiaremos la progresión geométrica con el propósito que puedas reconocer una progresión geométrica y calcular sus elementos. Veamos una situación significativa. Mickey deposita 1.000 soles en el banco a un interés y capitalización anual del 5%. ¿Cuánto retira en 3 años? En este caso, tendríamos que al finalizar el primer año, Mickey tendría los 1.000 soles que ha depositado más el 5% de 1.000. En total tendría 1.050. Al segundo año tendría los 1.050 más el 5% de los 1.050. Esto nos da un total de 1.102,5. Y al tercer año tiene el 1.102,5 más el 5% de esta cantidad, que sale un total de 1.157,625. Entonces, al tercer año, él retira 1.157,625 soles. Muy bien. Veamos ahora. Observa que de 1.050 a 1.102,5, el 1.050 se ha multiplicado por 1,05. Y de esta cantidad 1.102,5 al 1.157,625 también se ha multiplicado por 1,05. Es decir, estos tres valores están en una progresión geométrica. ¿Por qué? Porque para obtener el siguiente se multiplica por un mismo valor o por una constante. A eso se llama una progresión geométrica. Entonces, la progresión geométrica es una sucesión numérica donde cada término se obtiene multiplicando una cantidad constante al anterior. Como ustedes han visto acá, 1.050 por 1,05 se obtiene el segundo valor y este valor por 1,05 se obtiene el siguiente. Tenemos ahora la fórmula cómo se calcula el término enésimo de una progresión geométrica. Entonces, el término enésimo, que se refiere a cualquier término, vendría a ser igual al primer término multiplicado por la razón que está elevado al número de términos menos 1. Por ejemplo, Juan se propone ahorrar cada mes 4, 12, 36 y así sucesivamente. ¿Cuánto deberá ahorrar el octavo mes? Veamos cómo van estos valores. De 4 a 12 se ha multiplicado por 3. De 12 a 36 se ha multiplicado por 3. Y así sucesivamente los siguientes valores se van a obtener multiplicando por 3. Por lo tanto, tenemos que nos pide hallar cuánto deberá ahorrar el octavo mes, es decir, el A sub n, el término enésimo, sería el A sub 8. El A sub 1, que es el primer término, vendría a ser 4, como indica acá. Ahí está indicando el primer término. Luego n viene a ser 8, porque si queremos hallar cuánto debe ahorrar el octavo mes, entonces van a ser 8 datos, 8 valores, el total de términos va a ser 8. Y la razón es 3, como ya lo has visto, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36, y así se va obteniendo multiplicando por 3. Aplicamos la fórmula A sub 8, o el término enésimo sería igual a A sub 1, que es 4, por la razón, que es 3, elevado a la n menos 1, que es 8 menos 1. Esto habría que resolverlo. Primero
8 menos 1 es 7, elevamos el 3 a la 7 y el resultado lo multiplicamos por 4 y obtendríamos 8.748, que es lo que debería ahorrar el octavo mes. Maravilloso. Seguimos con el ejercicio número 2. El sexto término de una progresión geométrica es 54 y el primero 2/9. ¿Cuál es la razón? En este caso tendríamos que el sexto término, es decir, el término enésimo, que en este caso sería a sub 6, es igual a 54, nos lo dice el problema. El primer término 2/9 también nos lo dice el problema y n, el número de términos sería 6 porque el último, el AN, el último, es el sexto, entonces hay 6 términos. Y la razón es lo que tenemos que hallar. Aplicamos la fórmula que ya conocemos, a sub n, que es 54, es igual a sub 1, que es 2/9, por la razón elevado a la n menos 1, 6 menos 1, ¿no? Entonces resolvemos. Se supone que el 2 pasa a dividir al 54, sería 27, y 27 por 9 nos saldría 243, y acá queda r a la 6 menos 1, 5. Luego hay que sacar la raíz quinta, 243, y r resulta que es igual a 3. Por lo tanto, la respuesta sería la razón es igual a 3. Sencillo. Interpolar 4 medios geométricos entre raíz de 2 y 8. Tenemos entonces, el número de términos va a ser 6, porque son 4 medios geométricos más estos dos extremos, que serían 6 términos en total. El último término es el 8, el a sub 6, y el primer término sería la raíz de 2, primer término, y luego la razón es lo que no conocemos, que es lo que hay que hallar con la fórmula. A sub n, que en este caso sería 8, es igual a a sub 1, que es igual a raíz de 2, por la razón elevado a la n menos 1. Resolvemos. La raíz de 2 pasa a dividir al 8, y esto quedaría igual a r a la quinta. Para resolver esto hay que racionalizar, tú lo sabes, ya lo has estudiado en años anteriores. ¿Y cómo se racionaliza? Se multiplica por raíz de 2, tanto al numerador como al denominador. Es decir, 8 por raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 8 entre 2 es 4. Entonces acá quedaría 4 por la raíz de 2 que habíamos multiplicado acá arriba, ¿no? Entonces tendríamos que r a la quinta es 4 raíz de 2. Seguidamente, para poder resolver esta raíz, esta r a la quinta, el 4 lo descomponemos en 2 a la 2 y este 2 elevado a la 1 medio. Producto de bases iguales, ahora los exponentes se suman, 2 más 1 medio es 5 medios, ¿verdad? 5 medios. Entonces, esto de aquí sería igual a 2 a la 1 medio y elevado a la vez a la quinta. Cancelamos el exponente 5 y quedaría r igual a la 2 a la 1 medio. Pero 2 a la 1 medio ya sabes que es raíz de 2. Entonces r vale raíz de 2. Ahora con eso ya podríamos hallar los 4 medios geométricos. El primer término es raíz de 2, lo dice el problema, ¿no? Porque es el primer extremo, este de aquí. Y los términos siguientes lo hallaríamos multiplicando por la razón, es decir, por raíz de 2. Ejemplo. El segundo término sería raíz de 2, que es el primero, por la razón que es raíz de 2 también. Raíz de 2 por raíz de 2, 2. El tercer término sería 2, que es el término anterior, por la razón que es raíz de 2. El cuarto término sería 2 raíz de 2, que es el término anterior, acá está, por la razón raíz de 2. Si multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2 es 2, y por este 2 que está al comienzo, 4.
Sería el cuarto término. El quinto término es el término anterior, que es 4, multiplicado por la razón, que es raíz de 2. Y el sexto término es el término anterior, que es 4 raíz de 2, multiplicado por la razón, que es raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, y 2 por 4, 8. Efectivamente, el sexto término es 8, es decir, el que nos había dado el ejercicio, el último, el 8. Ahora veamos el cálculo de la suma de términos en una progresión geométrica. Tenemos entonces esta formulita para hallar la suma de términos en una progresión geométrica. Primer término multiplicado por la razón elevado a la n y todo menos 1 sobre la razón menos 1. Por ejemplo, calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica 2, menos 4, 8, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. El primer término es 2. Acá lo dice el problema, 2. La razón es menos 2. ¿Por qué es menos 2? Porque la razón lo podemos hallar dividiendo un término cualquiera entre el anterior. Por ejemplo, menos 4 entre 2 es menos 2. O también 8 entre menos 4 es menos 2. Entonces la razón es menos 2. Luego reemplazamos en la fórmula a 1, que es 2, por la razón elevado a la n. N es 10, porque dice calcula la suma de los 10 primeros términos, entonces el número de términos es 10, menos 1, todo sobre menos 2, menos 1, que sería menos 3, ¿verdad? Entonces, aquí primero se resuelve menos 2 a la 10. Hay que calcular cuánto es menos 2 a la 10, y ese resultado se le resta 1, y al resultado se le multiplica por 2. Al nuevo resultado hay que dividirlo entre menos 3, que es todo esto de acá, menos 3. Nos debe salir menos 682. Tú lo puedes verificar. Esa sería la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica. Veamos este problema. Calcula la suma de términos de la progresión geométrica 27, 9, 3, 1, etcétera, etcétera. Como tú ves, aquí se trata de una progresión geométrica decreciente. 27, 9, 3, 1, y cada vez los valores son muy más pequeños, por lo tanto la suma tiende a un límite. Entonces, en este caso, para hallar la suma de todos los términos, se hallaría la suma límite, se llama suma límite, que viene a ser el primer término dividido entre 1 menos la razón. La suma límite aparece cuando la razón está entre 0 y 1. Por ejemplo, la razón se obtiene, ya sabes, dividiendo un término entre el anterior. Probemos aquí. 9 entre 27, simplificando, es un tercio. O también 3 entre 9, simplificando, es un tercio. O también 1 entre 3, simplificando, es un tercio. La razón entonces es un tercio. Y un tercio, si te das cuenta, está entre 0 y 1. Entonces, cuando la razón está entre 0 y 1, se forma una progresión geométrica decreciente cuya suma de términos sería una suma límite. Reemplazamos entonces. Primer término 27, en el denominador tenemos 1 menos la razón, que es un tercio. Desarrollamos esto. Ya sabes que primero hay que desarrollar 1 menos un tercio, que es igual a 2 tercios, y 27 entre 2 tercios nos sale 40,5. Interesante. Muy bien, estimado estudiante, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión.